¿Qué tal? Muy buen día, bienvenido a su sección de entrevista para tiempo.com.mx y Puente Libre MX. En esta ocasión nos acompaña el secretario de Desarrollo Rural, Rubén Chávez, a quien le doy la bienvenida. Secretario, buenos días. Buenos días a usted y obviamente a todo el público, a sus órdenes. ¿Cómo andan las cosas? Pues han estado muy movidas, como decimos en mi pueblo, en estos días que han transcurrido, sobre todo por las protestas, por los bloqueos y bueno, las mesas de negociación que se han estado estableciendo. Vaya forma de arrancar el año, ¿no? Un poco difícil, ¿no? Muy pesada. A alguien le decía el día de ayer que parecía que traía una resaca a pesar de no haber tomado ni siquiera café. Muy tensos, pero avanzando, avanzando y con esa satisfacción en un momento dado de que las cosas salieron relativamente bien, sobre todo si lo comparamos con el resto del país. Secretario, para entrar ya un poco en materia, pues prácticamente ya están liberadas todas las vías de comunicación que fueron tomadas, salvo Cuauhtémoc, que todavía sigue el bloqueo no del acceso o el paso de los pobladores, sino simplemente de la caseta de cobro. Cuando se entera la Secretaría de Desarrollo Rural de los bloqueos, pues ¿qué hace? ¿Cuáles son las acciones a seguir? ¿Cómo aborda el problema? Bueno, debo comentar que de manera previa nosotros fuimos informados que había esa intención y bueno, en la medida de lo posible nos estuvimos reuniendo y platicando con algunos dirigentes de las diferentes organizaciones que presentaron los bloqueos. Realmente nos sorprendimos, o sea, estábamos preparados pero fuimos rebasados en la medida en que se dio el bloqueo, porque prácticamente se hizo en todo el estado y la protesta fue realmente, bueno, de una manera mayor a la que nosotros habíamos considerado. Por otro lado, el señor gobernador en un principio instruyó a uno de mis compañeros para que estuviera en la negociación. Me dijeron que si tenía inconveniente, obviamente les dije que para adelante. El ingeniero Martín Solís, que conoce muy bien a los manifestantes. Conoce muy bien. También el licenciado Solorio, Joaquín Solorio, a él ya no me lo solicitaron acá por parte de la Secretaría, sino que nosotros creímos que también podría contribuir. Y al paso de los minutos y de las horas, bueno, me sumé yo también por indicaciones del gobernador, junto con los otros secretarios del mismo gobierno, que fue César Jauregui Robles, quien es el secretario general de gobierno, así como también el doctor Víctor Quintana, quien es el titular de la Secretaría de Desarrollo Social. En este lapso de tiempo, a partir del día lunes, en una mesa de diálogo que se extendió pues hasta las 10:30 de la noche en Palacio de Gobierno, nos tocó estar ahí. Sin embargo, los días subsecuentes, secretario, ¿qué fue lo que se hizo? ¿Se tuvo constante diálogo? Porque también pues muchos ciudadanos ya desde el día siguiente pues ya querían la utilización de la fuerza pública, que se permitiera el desalojo, ¿no? ¿Qué se hizo en estos 2 días hasta el jueves, donde ya se enviaron fuerzas estatales? Mire, yo creo que se hizo el esfuerzo por parte del gobierno del estado, obviamente también por parte de los gobiernos municipales en cada uno de los municipios de todo el estado, por tratar de negociar y salir de la mejor manera. Debo reconocer también que las organizaciones fueron bastante empáticas con nosotros y bueno, nos trataron con mucha consideración. Nunca se abandonó la mesa de diálogo hasta que finalmente, antier por la noche, yo estuve en reuniones hasta eso de cerca de las 10 de la noche, no recuerdo las 9 de infracción, estuve todavía aquí en Palacio de Gobierno, pero las reuniones continuaron con mis compañeros, con César y con Víctor Quintana, y entiendo que se terminaron por el orden de las 2, 3 de la mañana de antenoche, hoy más bien de ayer por la mañana. De ayer por la mañana. Y bueno, ya la decisión final fue de restablecer pues las comunicaciones, sobre todo las de vía terrestre. La ferroviaria todavía está la moneda en el aire, hay una presión muy importante de los usuarios de ferrocarril. Ahorita venía yo de Cuauhtémoc y me llamó el gerente de una de las compañías almidoneras de Guadalajara, preguntándome que si sabía para cuándo iban a poder tener tráfico los ferrocarriles, tanto lo que viene de Estados Unidos como lo que ellos compraron aquí en Chihuahua. Entonces, bueno,
Le tuve que decir lo que estaba pasando, déjame, llego a Chihuahua, voy en carretera, tengo una entrevista, después de ella me pongo a investigar para darte una noticia clara de lo que está pasando. ¿Sigue entonces tomadas las vías férreas en Chihuahua, secretario? No sé qué pasó en las últimas 18 horas, necesito verificarlo, ojalá y la sorpresa fuera de que ya está libre y bueno, pues esa sería la noticia. Secretario, pues ya cambiando un poco, bueno, todavía ya la última pregunta entrando a este tema, obviamente las asociaciones de productores se manifestaron también y también obviamente rechazan el tema del gasolinazo. Sin embargo, pues no todas se manifestaron y muchas pues continuaron trabajando de manera cotidiana. ¿Qué le reportaron estas asociaciones de productores? ¿Se registraron algunas pérdidas? El desabasto de alimentos, que también a los ciudadanos les preocupó bastante, que empezaron a escasear algunos productos. En esta situación, ¿cómo vamos? Mire, las pérdidas son incalculables. Realmente yo no tengo una cifra para decir va de tal cantidad a tal cantidad o por el orden de tanto. Realmente toda la gente que se manifestó sacrificó algo, como quienes no se manifestaron de una manera abierta, también sacrificamos algo. Sin embargo, bueno, pues es una situación que ya era realmente muy difícil seguirse sosteniendo y qué bueno que la manifestación se dio en Chihuahua en los términos que se dio, a pesar de las pérdidas que se dieron, de las pérdidas económicas finalmente. Lamentablemente en otras partes del país no es la misma situación. Y bueno, esto me da pie para hacer un reconocimiento muy puntual a todas las organizaciones que participaron y siguen participando, por esa decencia que tienen, por ese comportamiento que han venido teniendo y, por qué no decirlo, por esa empatía también, de la cual hemos sido nosotros objeto de parte de ellos. También quiero, si me permite, manifestar una disculpa pública, porque como mencioné hace un momento, yo ya no estuve en la última mesa que inició alrededor de las 10 de la noche de antier y terminó a las 2, 3 de la mañana. Nosotros en la mesa de negociación previa estuvimos ofreciéndole a las diferentes organizaciones lo que podíamos hacer junto con ellos en gestión en gobierno federal y lo que podíamos hacer localmente también. Y obviamente todo ello pusimos en la mesa y se aceptó. Sin embargo, no fue la razón de la negociación final, tanto que yo ni siquiera estuve en esa negociación final, donde se llegó a la conclusión de que se desalojaría. Entonces, mis declaraciones de ayer fueron en el sentido de que nosotros habíamos participado y de que lo que nosotros habíamos ofrecido había sido pues, prácticamente parte de la negociación final y no lo fue. Yo cometí un error. Me disculpo públicamente con la gente del Barzón y de las demás organizaciones porque efectivamente en la última reunión de negociación ni siquiera estuve yo ahí. Interesante esto, secretario. Cambiando ahí un poco de tema, pues este 2017, pues el arranque pues sí estuvo un poquito difícil por este tema de las manifestaciones, pero pues lo que responde a la Secretaría de Desarrollo Rural, ¿cuáles son los planes, secretario? ¿Qué les ha instruido el gobernador Javier Corral? ¿Cuál va a ser la política para el campo, que para Chihuahua es muy, muy, muy importante? ¿Cuáles van a ser las líneas a seguir? Bien, traemos grandes planes y hemos manejado ahí con la gente que trabaja junto con nosotros, la gente que me acompaña a mi llegada, que son 3 meses escasos, como la gente que se quedó ahí y que va a seguir dentro de la Secretaría. Traemos la idea, todos, de que vamos a hacer cosas grandes, de que vamos a sentir orgullo de lo que nosotros estamos haciendo ahí. Y obviamente nuestros compañeros sentirán orgullo de lo que se está haciendo dentro de la Secretaría y esto lo llevaremos a las familias y obviamente a la población usuaria de nuestra dependencia. Tenemos ya muy buenos arreglos con la gente de la Zagarpa en México. Ayer todavía por la mañana estuvimos con un alto funcionario de la Ciudad de México que nos visitó aquí en Chihuahua. Traemos grandes planes. Estamos trabajando ahorita en el presupuesto. Yo le pedí autorización y me la concedió el gobernador de que habremos de iniciar el año con algo parecido a lo que fue Chihuahua Now y Chihuahua Siglo XXI en tiempos de Francisco Barrio como gobernador. Esto lo habremos de implementar
obviamente a nuestra secretaría nada más, de una manera bastante más sencilla, modesta, pequeña, pero con resultados dentro de la secretaría iguales a los de aquel tiempo o mejores. ¿Nos puede recordar para el público que nos ve estos programas? Sí, miren, Chihuahua Siglo XXI fue un programa que se inició en tiempos de el gobierno del licenciado Fernando Baeza. No recuerdo si fue en el último año de su gobierno o en los últimos meses. Sin embargo, entró el contador Francisco Barrio Terrazas y le dio un impulso tremendo. Anduvo platicando, yo recuerdo de Cuauhtémoc, soy de allá, que estuvimos en un restaurante de esa ciudad y él nos vendió la idea de que ya no era posible seguir viendo solamente el monte o los árboles más cercanos, haciendo referencia pues a la sierra de Chihuahua. Necesitamos subirnos y ver el bosque completo, y para hacerlo, bueno, se necesita una plataforma de altura en la cual cuesta llegar a ella y habremos de meterle el dinero necesario. La gente de la iniciativa privada, que por eso les pido que participen en el arranque, pero sobre todo lo más valioso de ustedes, la participación con su conocimiento, con su experiencia, con su talento. Y bueno, se contrató un despacho de Chicago de arranque, se hicieron convenios con el TEC de Monterrey, con la Universidad de Chihuahua y otras universidades, y estuvimos desarrollando las cadenas de valor. Esto fue creciendo de una manera muy importante, tanto que varios de los profesionales que en aquel tiempo fueron facilitadores, después fueron contratados por otros países, en Estados Unidos, en Centroamérica y Sudamérica. Recuerdo no recuerdo su nombre, del ingeniero Guerra, recuerdo a Manuel Alderete, recuerdo a Salvador Ávila y tantos otros más, a Alonso Ramos Vaca, porque realmente esto fue un ejemplo no solamente nacional, sino internacional. Lamentablemente cambió la administración y bueno, los éxitos de la anterior, lejos de ser un trampolín para brincar más arriba, pues esos documentos, esa información, esa participación se fueron a un cajón, tanto que incluso llegó a patentarse, si se le puede llamar de esa manera, el nombre de Chihuahua Now, para que ya no lo pudiéramos seguir usando los empresarios de aquel tiempo. Interesante el punto. El campo, entonces, ¿hacia dónde se dirige, secretario? Para este año, al menos en Chihuahua. Mire, se dirige a una mayor productividad, se dirige a apoyos más específicos, más centrados, que tengan una rentabilidad más alta. Se dirige también a una investigación y desarrollo. ¿En qué sentido? Ahorita hemos venido nosotros sembrando los cultivos tradicionales y se han hecho cada vez con una mayor producción por hectárea, pero ya eso no es suficiente, tenemos que darle valor agregado. Como también tendremos que investigar y desarrollar otros cultivos que sean más rentables para nuestro estado y obviamente en lo individual para cada uno de los productores. En este punto, secretario, también en el caso, una de las banderas de la actual administración es la lucha y el combate a la corrupción. En el caso de la Secretaría de Desarrollo Rural, ¿cuál va a ser las políticas a seguir? Miren, todos mis compañeros están, como decimos en mi pueblo, advertidos. Nosotros no andamos buscando hacia el pasado, pero si encontramos algo con lo que nos tropezamos que viene desde el pasado, no lo vamos a rodear ni lo vamos a brincar. Entonces, la gente está participando de una manera dentro de la Secretaría muy activa, pero saben que si llegan a tener las ligerezas que se dieron en otro tiempo, se van. Así es sencillo. No, se van inmediatamente, no después de que se le haya investigado y se haya concluido, se van por una pérdida de confianza. Interesante, secretario, porque también se cometieron pues tradicionalmente, ¿no? Algunos errores, ¿no? Se manejaban a lo mejor unas malas costumbres, ¿no? Entre gobierno y algunas asociaciones que se dieron por ahí, ¿no? ¿Estas se van a ya erradicar? Mire, esto está en manos de la Fiscalía, así como también de la Secretaría de la Función Pública. Nosotros estamos trabajando y lo que nos estamos encontrando en la analogía que hacía de un momento, levantamos con lo que nos tropezamos y se los ponemos a ellos sobre la mesa y nos ponemos a trabajar en lo que veníamos trabajando antes. Y por último, secretario, ¿cuál es el principal reto para Chihuahua en materia del campo?
necesitamos ser más productivos, necesitamos que más gente tenga un ingreso digno o más digno que en este momento tiene. Dentro de los compromisos de los 100 días habremos de firmar mañana pasado, de hecho ya está el documento en revisión en el área jurídica de aquí de Palacio de Gobierno, un convenio con CIMIT, que es un centro internacional de mejoramiento de maíz y trigo, que ha dado la semilla o ha generado la semilla que en muchas partes del mundo ha terminado con el hambre. Esto viene ya desde hace más de 50 años, un esfuerzo muy importante que nosotros habremos de aprovechar. También con los recursos económicos de la Secretaría de Economía, de Zagarpa, en fin, de las diferentes dependencias federales, nosotros los habremos de aprovechar para multiplicarlo en beneficio de la población. Pero sobre todo, la actitud de nosotros tiene que cambiar. El estatus sanitario que tenemos ahorita, tanto en lo vegetal como en animal, debemos de darle, en la medida de lo posible, la importancia que tiene. Es un filón de oro. Por ejemplo, en Jalisco, en el Bajío, la explotación de parvadas de aves, tanto de postura como para consumo, es importantísimo y tienen, decimos en la Secretaría, todos los piojos habidos y por haber, y nosotros sanitariamente estamos en una posición envidiable. Ahora, por otro lado, hablando de cerdos, hablando de bovinos, hablando de pavos, el segundo consumidor más grande del país, lo tenemos aquí, es BAFA. Entonces, están importando una cantidad enorme de productos o de insumos del resto del país, pero también del mundo, que nosotros podríamos proveerlos. Estamos invitando a los empresarios más grandes del corte agropecuario del país para que vengan y se establezcan aquí en Chihuahua. Nosotros podemos darles muchas cosas que le dan una ventaja comparativa y competitiva, pero sobre todo la sanitaria es muy importante. ¿Algo más que agregar, secretario? Agradecerle a usted y a todo el público que nos ha hecho el favor de vernos. Muchísimas gracias, secretario. Gracias. Agradezco nueva cuenta a Rubén Chávez, secretario de Desarrollo Rural, por este espacio. Ya lo sabe, síganos en redes sociales. Mi nombre es Pedro Fierro y somos La Noticia Ya. Hasta el lunes.